Después de pasar 19 años en el corredor de la muerte, Lois Nadine Smith, también conocida como Min Nadine, fue ejecutada por inyección letal en Oklahoma. Pero para entender cómo una mujer de 42 años terminó allí, tenemos que regresar al 4 de julio de 1982. Esa mañana temprano, Cynthia Lucille Bailey, de 20 años, también conocida como Cindy, se alojaba en un motel en Tahlequah, Oklahoma. Recibió una llamada de su exnovio, James Gregory Smith, quien le dijo que quería verla. Según él, había malentendidos, cosas que necesitaban aclarar. Cindy aceptó, pensando que solo sería una conversación. Pero cuando el coche llegó, James no estaba solo. Su madre, Lois Nadine Smith, iba al volante, y una mujer llamada Teresa Baker estaba sentada en el asiento trasero. Al principio, nada parecía fuera de lugar, pero a medida que avanzaban, el ambiente en el auto cambió rápidamente. La charla ligera se convirtió en preguntas con doble sentido, luego en acusaciones. Entonces Nadine se giró en su asiento, alzando la voz con cada palabra, y dijo algo que dejó a Cindy sin aliento. Afirmó que Cindy había intentado hacer que mataran a Greg. Cindy lo negó, primero confundida, luego asustada. Le dijo que no era verdad, una y otra vez. Pero Nadine no estaba interesada en escuchar negativas, y cuanto más hablaba Cindy, más se enfurecía Nadine, hasta que estalló. Sin advertencia, se dio vuelta, se lanzó hacia adelante y le rodeó el cuello con las manos. Cindy luchó por respirar, jadeando y forcejeando, pero Nadine no había terminado. Apenas comenzaba. Sacó un cuchillo del propio bolso de Cindy y se lo clavó en el cuello. La sangre brotó mientras el coche seguía su camino, y nadie más se movió ni intentó detenerla. Y en lugar de pedir ayuda o siquiera frenar, simplemente siguieron conduciendo. Poco después, el coche llegó a Gans, Oklahoma, y se detuvo frente a un remolque que pertenecía al exesposo de Nadine, Jim Smith, el padre de Greg. Jim estaba en casa con su nueva esposa, Robin. Pero en cuanto Robin sintió que algo andaba mal, salió y se fue. No quería ser parte de lo que fuera que estuviera por ocurrir. Dentro del remolque, el ambiente se volvió aún más frío. Nadine obligó a Cindy a sentarse en un sillón reclinable, agitando una pistola como si todo fuera parte de una retorcida función. Caminaba de un lado a otro frente a ella, lanzando amenazas y alimentándose del miedo. Luego apretó el gatillo. El primer disparo falló, impactando en el sillón cerca de la cabeza de Cindy. Tal vez una advertencia, pero lo que vino después no lo fue. Nadine disparó una y otra vez, acertando en la cabeza y el pecho de Cindy 5 veces. Cindy cayó al suelo de inmediato, sangrando y aferrándose a la vida. Pero eso no los detuvo. Mientras ella yacía allí, Greg recargó el arma mientras Nadine saltaba sobre su cuello, aplastándola con ambos pies como si las balas no hubieran sido suficientes. ¿Y lo peor? Nadine se reía mientras lo hacía. Luego, cuando el arma estuvo lista otra vez, se la arrebató a Greg y disparó 4 veces más directo a la cabeza y la espalda de Cindy, sin dudar, sin compasión. Después, la arrastraron hasta el dormitorio y colocaron el arma en su mano, intentando que pareciera un suicidio. Después, subieron al coche y la dejaron allí, desangrándose en el suelo frío y sucio, como si no valiera nada. Pero ¿cómo llegó tan lejos? ¿Cómo una madre devota se volvió capaz de algo tan brutal? Lois Nadine Dodd nació en 1940 en el noreste de Oklahoma, en una familia que no creía en los finales suaves. Los detalles completos de su infancia son borrosos, pero los lugareños recuerdan una cosa: era cruel, lo suficientemente cruel como para ganarse un apodo en la adolescencia, Min Nadine. Y no era una broma, era una advertencia, y ese nombre la seguiría como una sombra. Se casó joven con un hombre llamado Jim Smith, y con el tiempo se convirtió en madre de un niño que se volvería el centro de su universo, James Gregory Smith. Greg era su único hijo, y ella haría cualquier cosa por él. Y aunque la mayoría de las madres son protectoras, Nadine lo llevaba al extremo. Para cuando llegó a los 40 y tantos, bebía en exceso, hablaba más alto que todos los demás, y mantenía un control férreo sobre todo lo que amenazara a su hijo. En Salisau, nadie la desafiaba.
no si querían evitar problemas. Pero cuando comenzaron los rumores, susurros de que Greg estaba involucrado en armas robadas y tratos de drogas, Nadine no lo ignoró. Greg tenía solo 19 años en ese entonces. Enojado, impulsivo y atrapado hasta el cuello en un desastre del que no podía salir. Y ligada a él estaba una joven llamada Cindy Bailey. Tenía apenas 20 años, pero ya estaba agotada por la adicción, deambular entre moteles y criar sola a un hijo. Ella y Greg cayeron juntos, y cuando terminó, fue feo. Para cuando se separaron, dejando a su hijo con el corazón roto, Nadine ya había tomado una decisión. Odiaba a Cindy. Y cuando alguien susurró que Cindy quería a Greg muerto, eso fue todo lo que necesitó. No había pruebas, solo habladurías de la calle. Pero para Nadine, eso fue suficiente. No lo cuestionó, no esperó. Ese rumor se convirtió en su verdad, y esa verdad exigía acción. Y no se lo guardó para sí, lo decía a otros, incluso se jactaba. Decía que alguien tenía que poner a Cindy en su lugar, que alguien tenía que darle una lección. Dejó de ser solo rabia y empezó a sonar como un plan. Y aún así, nadie intervino. Nadie advirtió a Cindy. Nadie pensó que Nadine realmente lo haría. Pero lo hizo. Para cuando Cindy subió a ese coche el 4 de julio, ya todo estaba decidido. El blanco estaba fijado y la decisión tomada. El 5 de julio, el cuerpo de Cindy fue encontrado dentro del remolque del exesposo de Nadine. Los vecinos habían escuchado los disparos, pero se habían quedado en silencio. No fue sino hasta más tarde que alguien finalmente llamó a la policía, y cuando los investigadores llegaron, las piezas encajaron rápidamente. Varios testigos recordaban haber visto a Cindy salir del motel con Nadine, Greg y otra mujer. Algunos incluso describieron el coche. Un hombre del vecindario de Jim dijo a los agentes que vio ese mismo auto estacionado frente al remolque el día 4, y otro vecino dijo que había escuchado a una mujer gritar. Los investigadores identificaron de inmediato a sus sospechosos, y Nadine, Greg y su amiga fueron detenidos. Pero cuando llevaron a Nadine a ser interrogada, no parpadeó, no lloró, no intentó cambiar la historia para verse mejor. En lugar de eso, se inclinó sobre la mesa y les contó todo. Sí, yo le disparé, dijo sin rodeos, sin rastro de remordimiento en la voz. Ella iba a mandar matar a mi hijo, no iba a parar. Y no lo dijo como una disculpa, sonaba más bien como una justificación. Greg se sentó junto a su madre y también dijo la verdad. Él también había estado allí, y no solo como testigo, sino como cómplice. Admitió que durante el tiroteo recargó la pistola para ella, se la devolvió y en ningún momento intentó detenerla. Poco después, la policía recuperó el revólver calibre 22, junto con casquillos vacíos y ropa manchada de sangre. Todo coincidía. No quedaban piezas sueltas, ningún misterio por resolver, ninguna necesidad de pruebas forenses o entrevistas largas. Tenían confesiones, tenían el arma, y tenían una cronología respaldada por las dos personas que terminaron con la vida de Cindy. Así que, menos de 48 horas después del asesinato, Nadine y Greg fueron arrestados. El condado de Sequoia nunca había visto algo así. Una madre y su hijo, arrestados en tiempo récord por uno de los asesinatos más brutales en la historia reciente del estado. Y mientras otros casos se arrastraban por los tribunales durante años, este avanzó rápido, porque no había a dónde más pudiera ir. Para 1983, la fiscalía no necesitaba probar que Nadine disparó el arma. Ella ya lo había admitido. Lo que tenían que demostrar era que no se trató de un arrebato de ira espontáneo, sino que fue planeado. Una acumulación lenta de enojo y obsesión que terminó con Cindy desangrándose en un sillón reclinable dentro de un remolque en Gans. Y con cada palabra que Nadine les dio, cada evidencia y cada testigo dispuesto a declarar, esa narrativa solo se fortalecía. Las fotos eran brutales. El cuerpo de Cindy estaba cubierto de moretones, con 9 heridas de bala y una profunda cortadura en el cuello que parecía un intento desesperado por silenciarla. La autopsia confirmó lo que Cindy nunca tuvo oportunidad de decir. Le dispararon 5 veces en el pecho, 2 en la cabeza y 1 en la espalda. Cualquiera de esas heridas pudo haberle quitado la vida. Y la herida de cuchillo, deliberada,
fuerte y profunda, también pudo haberla matado. El equipo de defensa de Nadine pidió clemencia. Argumentaron que actuó por miedo, que Cindy era una amenaza para su hijo Greg. Señalaron que Nadine no tenía antecedentes penales y trataron de retratarla como una madre que hizo lo que creyó necesario para proteger a su hijo. Greg también testificó, y su declaración fue un tira y afloja entre la lealtad y la culpa. Admitió que ayudó, que recargó el arma, pero también afirmó que honestamente creía que su madre estaba tratando de salvarlo. Pero el jurado no lo vio así. Tras horas de deliberación, declararon a Nadine culpable de asesinato en primer grado y la sentenciaron a muerte. Jim y Teresa también fueron arrestados, aunque sus sentencias exactas no son de conocimiento público. Greg fue condenado como cómplice y sentenciado a cadena perpetua. Cumplió 27 años antes de obtener la libertad condicional en 2009. Pero su libertad no duró mucho. Menos de 2 años después, Greg, ya usando el nombre James, volvió a prisión, esta vez por un cargo de drogas. No fue un delito violento, pero fue lo suficientemente grave como para enviarlo de regreso. Estuvo encarcelado hasta abril de 2011 y, una vez que salió, desapareció. Durante los siguientes 3 años, estuvo fuera del radar. Luego, en 2014, la policía en Montana lo arrestó de nuevo, esta vez por secuestro y agresión. Ese agosto, Kathleen Mitchell abordó un autobús para salir de Oklahoma, pero no se fue por decisión propia. Huía para salvar su vida. El refugio para víctimas de violencia doméstica en Tahlequah la había ayudado a escapar después de que su exnovio, James Gregory Smith, la golpeara y amenazara con matarla. Pero para el 9 de octubre, él ya la había localizado. Cruzando líneas estatales a cientos de kilómetros de distancia en Bozeman, Montana, James la encontró y volvió a tomar control. Durante casi 2 meses, Kathleen fue retenida contra su voluntad en una habitación de motel. Estaba aislada, golpeada y constantemente amenazada. Temía por su vida y por la seguridad de sus hijos. Finalmente, no pudo más. Esperó a que James se durmiera y, en silencio, llamó al 911. Cuando el operador atendió, ella solo susurró: «Ayúdenme». Y cuando llegó la policía, les rogó que la metieran en el patrullero y no la dejaran atrás. Ese día, James fue arrestado. Pero Montana no era el único lugar que lo buscaba. En Oklahoma, ya era un prófugo por violar su libertad condicional. Ahora enfrentaba hasta 10 años de prisión por secuestro, aunque los registros no aclaran cuánto tiempo cumplió realmente, ni si fue devuelto a Oklahoma para enfrentar las consecuencias por violar la condicional. Mientras tanto, Nadine ya había ingresado al corredor de la muerte en el centro correccional Mabel Bassett, y durante los siguientes 19 años luchó con una apelación tras otra, alegando que su apodo había sesgado al jurado, que su confesión no había sido justa y que no era mentalmente competente. Pero todos los tribunales rechazaron sus alegatos, incluida la Corte Suprema, y, al final, se fijó una fecha. Y en la noche del 4 de diciembre de 2001, Nadine fue sujetada a la camilla. Para su última comida, había pedido costillas a la barbacoa, aros de cebolla, pastel de fresa con plátano y una limonada de cereza. Cuando llegó el momento, sus últimas palabras fueron suaves pero firmes. «A la familia, quiero decirles que lo siento por todo el dolor que les causé», dijo. «Por favor, perdónenme. Debes perdonar para ser perdonado». Luego añadió: «Vivir es Cristo, morir es ganancia. Gracias, Jesús». Dentro de la sala de testigos, la hija de Cindy, Brandy Fields, se sentó junto a su esposo, un amigo de la familia y una tía. Escuchó mientras la mujer que le había quitado la vida a su madre pedía perdón. Después, Brandy habló entre lágrimas. «Si realmente lo dijo en serio, tienes que perdonar aunque sea muy difícil y no me ayude en absoluto», dijo. «Ayuda un poco, pero no me devuelve a mi mamá». Su voz se quebró. Ojalá hubiera pensado en esto antes de hacer lo que hizo. No estaríamos en esta situación. Y aún así, para Brandy, no había terminado del todo. No mientras Greg aún tuviera audiencias de libertad condicional por delante. «Me alegra que esta parte haya terminado», dijo, «porque nunca más tendré que escuchar que le concedieron clemencia o que se va a quedar el resto de su vida en prisión».
recibió lo que el tribunal le impuso. A las 9:13, apenas 2 minutos después de que le administraran las drogas, Nadine fue declarada muerta. Lois Nadine Smith tenía 61 años. Nadine había sido la primera mujer sentenciada a muerte en Oklahoma tras la reinstauración de la pena capital. Pero al final, se convirtió en la última mujer que el Estado ejecutó. Tanto Wanda Jean Allen como Marilyn K. Plants también fueron ejecutadas en 2001, solo unos meses antes. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.